Hace apenas unos días, Rusia empezó a invadir Ucrania. Mucha gente no podía creer de lo que estaba pasando. Muchos tanques, muchos soldados, como estás viendo ahora mismo en pantalla. Aquí hay bastantes imágenes que es para reflexionar a profundo de lo que está pasando en Ucrania. No sé por qué pongo imágenes en blanco y negro, si esto es de la actualidad. La costumbre de las guerras. Epa, ¿qué tal estás? Como ya estás viendo, se está liando, pero bien en Europa. Se ve que Putin utiliza esta talla para los pantalones, porque madre mía, el pedazo tronco que debe tener este señor entre las piernas para comenzar una guerra en pleno siglo XXII. O estamos en el XXI. Yo que sé, a mí ya me falla el cerebro. Yo solo quiero comerme una pata de cerdo. Los malditos rusos ya están invadiendo Ucrania. Mutzka, ¿qué hiciste? Yo no te veía así. Pero lo que más me cabrea de verdad son los latinoamericanos, que antes estaban en plan ¡hijos de puta! ¡Sacarme Latinoamérica, por favor! Ya no quiero jugar más en dificultad extrema. 2022, te quiero mucho, Latinoamérica. Nunca cambies. Es que ahora todo el mundo hace chistes sobre este conflicto, pero nadie habla sobre esta puta basura de meme que al final no fue un meme, fue una advertencia. Y diréis, Jaro, ¿tú apoyas a Ucrania? Bro, déjame decirte una cosa. En Clash Royale voy al clan de Ucrania y pedí un misil. Nah, es broma, tranquilos. Espero que todo esto se calme pronto. No peleen, por favor. Pero, ¿por qué Rusia declaró la guerra a Ucrania? ¿Y por qué estamos al borde de una cuarta guerra mundial? No sé qué mierda digo, si ni ya empezó la tercera. Desde que grabo esto, claro. Bueno, antes de empezar con el vídeo, quiero decirte de que toda la información que voy a decir lo pilles con las pinzas y tómatelo más por humor que por información, porque hay muchísima información falsa allá afuera. Y a lo mejor a mí se me lía, me fumo un cacho porro de 2,5 metros y digo, última hora, ya es oficial. Andorra llega a Marte. ¿Te imaginas a Andorra declarando la guerra a Rusia? Literalmente sería esta imagen, tú. Un país con más de 100 millones de habitantes con bombas nucleares que tienen armamento hasta en el culo contra un pueblo. Bueno, pues para explicar toda esta basura hay que irse a tomar por culo a 1991, cuando la Unión Soviética se disuelve. Que por si alguien no sabe lo que es la Unión Soviética, era un estado con una ideología comunista. Que por si no sabes qué es el comunismo, pues en muy pocas palabras todo es público y no hay clases sociales. Parece todo muy bonito, pero en la práctica le salió bastante XD. Más XD, más XD que esta foto. Joder, tuviera que cambiarle el fondo. Joder, ya me he autofunado. Bueno, me comporto bien ahora, me comporto bien. Bueno, lo que va diciendo, cuando la Unión Soviética se hizo mierda, el estado se transformó en 15 repúblicas diferentes, entre ellos tu puta madre. Perdón, es que estoy un poco... No bargen aquí colacao con un squeak que os da un telele, tú. Ucrania se declaró la independencia y 3 años después Europa invitó a Ucrania a unirse a la OTAN, y a eso Putin, presidente de Rusia, no le hizo ni puta gracia. Igual que a mí cuando quitaron los roles de países en Paint Community, el servidor ya no era lo de antes. La decadencia del Paint ha comenzado, hay que exterminar el servidor. 100.000 likes, se realiza un directo en esta plataforma de mierda borrando esta basura. Pero bueno, lo que iba diciendo, a Putin no le hacía a que Ucrania entrara en la OTAN y que se acercara cada vez más a Europa occidental. Que por si no sabes qué es la Tetonia, es un pacto de alianza entre muchos países. En pocas palabras, son como las bandas, ¿vale? Te metes con uno, pues te vienen todos con cuchillos mariposas. Que por cierto, España está dentro de la ANOT. Aquí los españoles luchamos, nos vacilan, ¡pum! Le robamos el oro a los rusos. Es que para ser un buen español tienes que tener genética española, ¿vale? Que son dos cosas. La primera es que te tiene que encantarte la paella, y la segunda, en odiar a los putos franceses. Pero bueno, lo que va diciendo, si Ucrania entrara en la OTAN, Rusia lo vería una amenaza total para la seguridad de su país, porque la OTAN no para de expandirse y ahora se está expandiendo por la Europa del Este. Así que Putin fuerza al presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, Viktor Yanukovych. Ahora sí, joder, es que tanto te cuesta ponerte un nombre normal. No te podías llamar aquí, no sé, José. Putin fuerza al presidente ucraniano a que cancele el acuerdo de la Asociación Europea que Ucrania estaba a punto de firmar. Y Víctor dijo, vale mi rey, no me pegues por favor que tengo suficiente con mi madre, subnormal. Y canceló el acuerdo con la Asociación Europea. El pueblo ucraniano se enfadó muchísimo porque ellos querían ser parte de Europa. Así que en 2014 protestaron para estar en la cercanía de Europa llamada Euromaidán. ¿Queréis estar en Europa? ¡Toma Europa! ¡Me pican los cocos! Se lió tanto que el presidente de Ucrania huyó de su propio país el 14 de febrero de 2014. Los rusos aprovecharon la crisis que estaba teniendo Ucrania para invadir y anexar Crimea, en donde tienen el mar color... No lo quiero decir porque me da miedo de que YouTube piense de que soy racista.
Invadieron allí los rusos con tiburones bolivianos y tuvieron el control completo de Crimea. Ahora esa parte le pertenece a Rusia. Anexaron Crimea porque según los rusos les pertenecía a ellos ese lugar. Y luego las regiones de Donetsk y Luhansk se autoproclamaron la independencia. Las relaciones entre Europa y Rusia empeoraron. Europa sancionó varias veces a Rusia con sanciones económicas. Que por cierto, Rusia da el 40% del gas y electricidad a toda Europa. Vamos, que si Putin se levanta con la pierna del medio nos puede meter esto por el culo, los precios pueden dispararse a una barbaridad. En 2019 habría un nuevo presidente en Ucrania llamado Volodymyr Zelensky y su objetivo principal era unirse a la OTAN lo más rápido posible. Pero Putin dice: yo veto Cagnia para que no entre a Tetona. Cállate, come bebés muertos. No puede decidir quién entra aquí, quién entra a Tetona. Madre mía, es que no se calla el soplapollas este, que cuando muera me haré un colacao con sus cenizas. Bueno, niño, pásame otra vez con tu abuelita por videollamada, que la voy a conquistar. En 2021 se detectaron alrededor de 100.000 tropas rusas en las fronteras de Ucrania, todo para hacerle presión a Ucrania de que no entrara en la OTAN. Putin, los ucranianos quieren entrar en la OTAN. Hay que invadirlos. Tienes razón, Diego. No podemos permitir eso. ¿Por qué hablas como si fueras Richthofen? Mucho code, Diego. Mucho code. Eso sí, Diego. Antes de invadirlos, tenemos que perrear un poquito. Si necesita requetón... Es que no puedo, Dios, lo siento, ¿Qué pensarán los vecinos cuando me escuchan cantando? No sé ni qué me he fumado, me he equivocado de planta o algo, pero bueno. Finalmente, el 24 de febrero de 2022, Rusia invade a Ucrania. Los misiles empezaron a impactar por toda Ucrania como la capital de Kiev durante unas 3 horas y después entran los soldados rusos en Ucrania. El gobierno ucraniano actuó rápido y dio acceso gratuito al metro de Kiev para usarlo como refugio y además el gobierno repartió armas de fuego a los civiles. ¡Ho, ho, ho! ¡Hora de matar furros! Los países de la OTAN ya están enviando armas. Tranquilos, chicos, ya estoy aquí. Toma, niño, una pistola, munición, misiles antitanques para que te lo metas por el culo y lo menes un poquito porque para otra cosa no lo vas a servir. Si esta guerra va más lejos y se transforma en una guerra mundial, que para mí esto sería imposible, pero lo que me daría mucho miedo es que si con la tecnología de la Segunda Guerra Mundial, que ya sabéis cómo fueron los alemanes, es lo típico, que estás jugando con la pelota con tus amigos y se te acerca un niño que no lo conoces de nada y te dice: venga, todos ustedes contra mí solo. Imagínate, la Segunda Guerra Mundial ya acabó aquí con medio mundo, imagínate con la tecnología de hoy en día. En conclusión, si hubiera una tercera guerra mundial, el mundo sería Welcome to the new DLC of Venezuela. Yo te voy a decirte una cosa, yo no quiero salir en el libro de historia, yo solo quiero ser feliz. Y ya estaría, a día de hoy esto es lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Che, ¿dónde ibas? No te vayas, capo. Primero dame tu suscripción, que hay que llegar al 1.000.000. Se puede, chicos, se puede. Ahora sí, ya me voy. Te dejo el vídeo de Corea del Norte, el del ching chong chong ching. Y ya me despido, chicos. Un beso, mi rey. Nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao! El Kim Jong-un este es un chaval muy especial, porque literalmente mató a su tío. Esto no es coña, mató a su tío porque según él era un traidor, era de los malos.